Profesora, ¿Se puede observar el video, jóvenes? ¿Se puede observar el video? Perdón, ¿se puede observar la diapositiva? Quisiera Sí, saber, por profesor. favor. sí, profesora. Muy bien. Bien, jóvenes, por ahí algún desadaptado se nos coló, pero bueno, no hay problema. Ya, avanzamos. De repente también quiere estudiar. Muy bien. A ver, jóvenes, miren, el día de hoy, ¿qué es lo que queremos lograr? Miren, queremos lograr aplicar estrategias de comunicación oral en la transmisión de mensajes en función estética. ¿Qué significa esto? Las estrategias son las maneras adecuadas y apropiadas para yo poder transmitir un mensaje, ¿correcto? Ya hemos dicho en diferentes oportunidades que no solamente de manera verbal uno puede expresar un mensaje, también lo puedes expresar a través de los gestos, señales, símbolos, de todos los medios que yo pueda hacer útil para poder transmitir mi mensaje. Muy bien, el día de hoy vamos a trabajar sobre la comunicación, clases de comunicación, tipos, formas, función estética, y vamos a trabajar la declamación. Justamente una de la tarea final va a ser la declamación, una poesía que ustedes van a declamar y ahorita les voy a indicar cómo es eso. Muy bien. ¿Alguien me puede decir qué cosa es la comunicación? Un concepto simple, así, rapidísimo, participación total, como dijo. Comunicación, profe, es donde uno se comunica con la otra persona. Profesora, la comunicación. Profe, Muy bien. Por favor, cuando participen, díganme sus apellidos y sus nombres. Ya, otro alumno, rapidísimo. Alumno Yasha, profesora. Otro alumno, ¿quién me puede decir? Cajahuanga. Profesora, la comunicación es que el que da información, el emisor al receptor mediante un mensaje. Muy bien. ¿Alguien más? Yo, profesora. ¿Alguien más? Pérez, profe Pérez. Pérez, dime. Ya, profe, la Sí, comunicación te la comunicación se forma a base de dos o más personas, ya sea utilizando un idioma o si no comunicándose por señas. Tanto tiene que haber un emisor y un receptor. Ajá. Muy bien. Peña. Bien, muchachos, ustedes tienen el... Dime, Peña. Peña, dime, pues, dime. A ver, dime tu concepto. Es la acción de ¿cómo se llama? De hablar con otra persona, de intercambiar ya sea frases, oraciones y transmitir algún mensaje o información. Muy bien. Bien, miren, muchachos, me da mucho gusto que cada uno de ustedes tenga su propio concepto. Bien. Sí, pues, la comunicación, como dice su compañero, es cuando se transmiten ideas, mensajes. Pero, ¿qué cosa es en sí la comunicación? Es un acto, jóvenes. Según la teoría, dice que la comunicación es el acto por el cual un individuo, cuando yo hablo de individuo, hablo de manera genérica. Está involucrado el varón y está involucrado la mujer, ¿correcto? ¿Y qué va a pasar con este acto? ¿Qué va a pasar con este individuo? Se establece un contacto con otro a fin de determinar un mensaje específico. También se dice que es una actividad o proceso, ya hemos dicho que procesos son etapas, fundamental por medio del cual los seres humanos se relacionan entre sí. ¿Por qué se relacionan entre sí? Porque cuando un emisor habla con el receptor y el receptor responde, ya hay un tipo de relación. Ojo, no solamente se habla de una relación amorosa, puede ser amical, académico, social. Existen muchas clases o muchos tipos de relación. Entonces, la comunicación es el acto
o proceso por el cual un ser humano o un individuo transmite una información. ¿Correcto? Bien, listo. Vamos a pasar. Sí. Muy bien. Hablemos un poquito de historia. Miren, la comunicación al inicio no era completa como es hoy día. Hoy día tenemos entre 6 y algunos autores determinan 7 elementos. Antiguamente solamente existían 3 elementos. ¿Y cuáles eran los elementos? Era el emisor, que es la persona que habla, el receptor, la persona que recepciona, la misma palabra dice, recepciona, y el mensaje, es decir, el contenido. Pues bien, ¿quién estableció solamente estos 3 elementos? Fue el filósofo Aristóteles, quien en su obra La Retórica solamente dijo, ¿para qué más? Solamente hay un emisor, la persona que dice, el receptor y el mensaje. Pero a medida que iba cambiando nuestra situación comunicativa, en el camino habían muchas imperfecciones, muchos problemas, como lo que ha pasado hace rato. Estábamos pasando un video que quisimos entrar a clase y por ahí alguien puso otro video. Significa que eso comenzó a formarse lo que le llaman barrera comunicativa. Significa interferencia entre comunicaciones, ¿correcto? Y eso sucedió con él. En el camino, ojo, hay personas que no verbalizan, no vocalizan, no pronuncian bien una palabra. Es de ahí donde viene la famosa frase que dice, donde se forma la famosa frase que dice, no hay palabra mal dicha, sino mal entendida. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, en el camino hubieron muchos estudios y es donde surgieron los famosos psicólogos, sociólogos, para establecer por qué la comunicación no era tan correcta, tan completa, tan entendible. Es por eso de que con el tiempo se agregaron otros elementos, como son, pues ya empezamos con el emisor, del otro lado el receptor, en el medio está el mensaje, pero también teníamos que ver qué es lo que decíamos, es decir, el código para podernos entender. Luego completamos con el canal. El canal es lo que yo voy a usar, el objeto que voy a usar o que voy a emplear para yo poder transmitir esa información. Y por último, tiene la realidad, referencia o contexto, como diferentes autores lo puedan definir. Entonces, si hacemos una recapitulación, diríamos pues que la comunicación solamente empezó con 3 elementos, que son el emisor, el receptor y el mensaje. Y en el camino, debido a los estudios complejos que se han ido dando, completamos con el código, el canal, la referencia. Muy bien, hasta ahí, claro. ¿Por qué es importante la comunicación, jóvenes? ¿Es importante comunicarnos o no? ¿Qué me dicen? A ver, los escucho. A ver, un voluntario. Joshua, Jonathan, Jeremy. A ver, Tiffany. Profe, ¿qué dijo? Dime. Profesora. ¿Por qué es importante Presente. la comunicación? Para Para saber tener- comunicarse es lo que dice la Para otra tener persona. una buena comunicación con otra persona en una sociedad pequeña, grande y tener más Profesora, la comunicación sirve para intercambiar química, pues, ¿no? ideas. Un ratito, un momentito, jóvenes. Una termina de hablar y el otro empieza. Hija, ¿tu apellido? Zulka, profesora. Muy bien. El caballero que quería continuar participando, no se atropellen. Hay preguntas para todos. Este es un tema importante. Yo, profesora, la comunicación es A ver, importante dime. porque sirve para intercambiar ideas. Ya. ¿Oído, hijo? Profesora, Yo, Miss. La cruz, profesora. Ya, muy bien. Sigue, profesora dime. Yesha, Miss, Nifla. Ya. ¿Me escucha? Joshua. profesora, la Profesora. comunicación es Sí, Joshua, dime.
Profesora, la comunicación es una base importante para poder interrelacionarnos plenamente en la sociedad, con los amigos, con los Ujú, familiares. bien, 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 excelente. leyendo. ¿Alguien más? ¿Unito más? Y la comunicación también es para ¿Más? amorosa también, profesora. Ajá, ¿tu apellido? Zeta Alvarado, profe. Muy bien. Profesora. Listo. Listo. Sí, sí. Dime, rápido. Cuéntame. La comunicación, nosotros los seres humanos podemos comunicarnos, podemos compartir nuestras ideas, es nuestro sentimiento, profesora. Muy bien. ¿Tu apellido, hijo? Bien. Entonces, jóvenes. Ya. Gracias. Gracias, Pérez. Muy bien. Entonces, jóvenes, la comunicación es muy importante porque, como ustedes lo han dicho, nos permite relacionarnos, formar grupos y estar en permanente interrelación con los demás. Miren, un ser humano difícil es que viva solo, porque incluso cuando va a comprar el pan, el azúcar o al mercado, siempre tiene la tendencia de decir buenos días, porque es uno de los valores que se debe dar. Buenos días, véndame 1 kilo de arroz, 1 kilo de azúcar. Miren, ya se convierte en un emisor y el receptor vendría a ser el bodeguero o la persona que le está atendiendo. ¿Me entienden? Entonces, una persona nunca vive sola, aislada en la manera de comunicación. Como persona sí, pero en manera de comunicación no, porque desde el momento que ya está comprando, ya está interrelacionando, interactuando con las personas, ¿correcto? Entonces, miren, la comunicación, acuérdense, es un acto que sirve para enviar un mensaje. Elementos, al inicio eran 3 y se completaron con el tiempo a 6 o 7. ¿Por qué es importante? Porque nos mantiene interrelacionados. Como ustedes saben, jóvenes, ya hemos dicho, toda palabra tiene su origen. Y en este caso, la palabra comunicación proviene del latín, que tiene 2 definiciones. Uno, comunicatio, y otro, comunicare. En comunicatio se define como la acción o efecto de comunicar, transmitir. Y en comunicare es intercambiar, compartir o poner en común algo, hacer partícipe de algo. ¿Cómo te hago partícipe de algo? Cuando, por ejemplo, te comunico que va a haber un examen, te comunico que va a haber una tarea. Ese es hacer partícipe. ¿Correcto? Comunicar. Bien. Dentro de las clases de comunicación tenemos infinidades. Como por ejemplo, tenemos comunicación recíproca, es lo que nosotros estamos haciendo, como una especie de conversación. Comunicación unilateral, único. Comunicación interpersonal, comunicación colectiva, lo que hacen muchos cuando están en una relación social. Comunicación privada, cuando es un límite de personas. Comunicación pública, cuando por ejemplo están formando grupos. Comunicación lingüística es propiamente de la especialidad del lenguaje. Comunicación extralingüística cuando la estructura es más compleja. Comunicación oral, lo que estamos haciendo nosotros. Comunicación escrita, cuando ustedes cogen su lapicero y apuntan las notas. Comunicación audiovisual, audio, lo que yo uso mis oídos y veo a través de mis ojos. Puede ser una computadora, puede ser una televisión, ¿correcto? O solamente comunicación visual, es cuando yo cojo un diario, un periódico, una revista o una receta y simplemente lo trabajo a nivel de la vista. Muy bien. Pero hablemos de los tipos de comunicación. Profesor, ¿en qué se diferencia uno del otro? Pues miren, nosotros usamos la lengua, que es nuestro código más usado. Tenemos comunicación humana y comunicación no humana, ¿correcto? En principio partamos de ahí. 2 tipos de comunicación. Comunicación humana, que son a través de los seres humanos, y comunicación no humana, que es otro tipo de comunicación. Cuando hablamos de la comunicación humana, se dice que la comunicación humana se da entre los seres humanos que viven en sociedad. Muy bien,
Y la comunicación no humana es aquella que se da entre los vegetales, entre los animales, ¿correcto? Porque los vegetales también tienen un tipo de comunicación específico, y eso lo ha determinado la ciencia. Justo el día de ayer estaba viendo un artículo, un video donde una científica estaba escuchando el sonido que produce una planta de girasol cuando le arrancan las hojas. Miren, tiene un chillido bien escalofriante que da un poco de miedo ya incluso agarrar y romperle las hojitas a las pobres plantas. Entonces, ese es un tipo de comunicación no humana. Bien, dentro de la comunicación humana también tenemos lo que es verbal, no verbal. Verbal es pues cuando nosotros trabajamos a través de la palabra o de la escritura, ¿correcto? Entonces ahí utilizamos los signos verbales, nuestras voces, por eso se le llama verbal. También se le denomina código lingüístico, ¿correcto? Y aquí entra lo oral y lo escrito. No porque escriba no significa que sea verbal, no. Sí es verbal porque está dentro de lo que es el código. Y lo no verbal también se le llama código no lingüístico cuando ya pues lógica, ahí aplicamos lógica, no lingüístico, pero se emplean gestos que me dan un tipo de comunicación. Un silbido, por ejemplo, mi amiga María está que conversa con mi otra amiga Giovanna y no me hace caso. Entonces yo la silbo y automáticamente ya sabe que ese silbido es para irnos, para pasarnos la voz, para hacer una actividad, ¿correcto? Los jeroglíficos, antiguamente en las cavernas se han encontrado miles de dibujos, miles de gráficos. Uno de ellos tenemos acá en Quehua, en Toquepala, ¿correcto? Entonces, ¿ahí qué nos representa? Ahí con esos dibujos nos dicen cómo fue la vida de esas personas hace muchos años. También el semáforo, hemos hablado, el semáforo me indica si puedo pasar o no puedo pasar. Me indica, más no me está hablando, pero me está dando un tipo de comunicación. Un timbre de una puerta, estoy dentro de mi casa, no escucho el tocar de la puerta, usan el timbre, entonces eso significa que la persona que está tocando el timbre es por una necesidad, pasarme la voz para algo o alguna actividad por hacer, ¿correcto? Entonces, en tipos tenemos comunicación humana y comunicación no humana. Comunicación humana se puede subdividir en comunicación verbal y comunicación no verbal. Facilísimo. Y la comunicación no humana ya pues es aquella que se transmite entre animales, entre plantas, porque ustedes saben que también los animales se saludan. Por ejemplo, ¿cómo se saluda un perro con otro? Cuando se mueven la cola, o cuando se olfatean la colita, o cuando olfatean donde un perrito miccionó antes que el otro perrito. Eso es delimitación de su territorio. ¿Se dan cuenta? Con eso marcan su Muchas terreno. veces nosotros no sabemos. Claro, con eso delimitan su terreno. Y viene otro perrito y orina sobre esa marca. Significa que el último que llegó, vamos a decir, es el propietario de esa esquina. Muy bien. La profesora ya me habló de la comunicación, que es una actividad. De las clases, miles, tenemos muchas. De los tipos, humana, como seres humanos, no humana, en la parte de los animales y de las plantas. Ahora, muy bien. Pero ¿quiénes son los que intervienen en la comunicación? Miren, al inicio ya les había dicho pues que solamente existían 3. Ahora se completa. Muy bien. Emisor, ya ustedes saben, la persona que emite, fácil, emite, dice. A eso se le llama codificador. El que codifica, es decir, el que articula, el que prepara la palabra para lanzarla, ¿correcto? Es el punto de partida. Miren cuántas cositas tenemos con respecto al emisor. ¿Y qué será el receptor? La misma palabra lo dice, recepciona, recibe, ¿correcto? Al receptor se le llama la persona que recibe, la persona que decodifica. Por eso se le llama decodificador, ¿correcto? En el camino mandan un mensaje. El emisor envía un mensaje al receptor y ese mensaje también se le llama contenido, se le llama información, se le llama idea.
Muy bien. Ahora, ¿cómo lo hace? Para entenderse el emisor con el receptor, los dos deben de tener el mismo código. Significa que los dos deben de hablar, hablan español, los dos deben de hablar de español. ¿Por qué? Porque tu código tiene que ser el mismo para ser entendido. ¿Qué pasa si el emisor Carlos y el receptor Luis, uno habla español y otro habla inglés? Los códigos no son los mismos. Se tratarán de entender por ahí, pero no son los mismos. Entonces, hay que tener cuidado que el código en la comunicación, para que sea buena, debe tener la misma codificación. En este caso, si hablamos español, español. Si hablamos inglés, inglés. Si hablamos francés, francés. Muy bien. ¿Y qué cosa será el mensaje? Perdón, y el mensaje ya hemos hablado. ¿Qué será el canal? El canal es el medio que los dos elementos van a emplear, usar o utilizar para poder transmitir el mensaje. Dentro del mensaje, dentro del canal también se le llama medio físico. ¿Por qué medio físico? Porque puedo utilizar todo tipo de objetos para transmitir ese mensaje. Como por ejemplo, tenemos el teléfono, que es un canal, ¿correcto? Que me va a servir para yo transmitir la información. Por ejemplo, tengo la palabra. Cuando yo le digo buenos días, buenas tardes, muchachos, ahí están las ondas sonoras. Entonces, el canal es el elemento que va a transportar esa comunicación. Muy bien, entonces, de un lado tengo el emisor, llamado codificador. Del otro lado tengo el receptor, llamado decodificador. ¿Por qué decodificador, profesora? Porque él es el que interpreta, llega a tu cerebrito todo el mensaje y de manera veloz estás procesando para poder dar una respuesta. Por eso se llama decodificador. Muy bien, lo mismo sucede en nuestras casas, cuando tenemos ese aparatito, cuando ustedes dicen, mamá, hay que comprar un decodificador. Claro, pues, el decodificador es el que va a decodificar, va a recibir todas las señales y en microsegundos va a comenzar a procesar la información y enviarla en tiempo real para poder nosotros entenderlo. Entonces, el emisor de un lado, receptor del otro lado. En el camino tengo el mensaje, que debe ser el contenido. ¿Cómo lo hago? A través del canal, que es lo que yo puedo utilizar. Puedo utilizar una hoja, puedo utilizar la palabra, puedo utilizar un teléfono, puedo utilizar un micrófono para cuando la gente no me hace caso, comenzar a decir, ya pues, pónganse en orden, escúchenme, ¿correcto? O probando, 1, 2, 3. Ahí está. Entonces, ese es un tipo de canal. Y la realidad, que a muchos autores separan realidad con contexto y otros autores definen que es lo mismo, vendría a ser el lugar en donde te encuentras. Por ejemplo, yo ahorita, mi realidad es mi domicilio. Y la realidad de ustedes pueden estar sentados en un parque, en su trabajo, en su dormitorio, en su sala, en su cocina, pueden haber ido a su centro de estudios a recoger un documento y me están escuchando a través de sus audífonos. Entonces, la realidad es el lugar en donde yo me encuentro. Y en muchos casos, incluso está sobreentendido. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, los elementos de la comunicación han sufrido un incremento, no un cambio, porque nunca se llegaron a cambiar los elementos. Solamente fueron 3 y después se incrementaron a 6 o 7. Muy bien, como ustedes pueden observar en la diapositiva, ya hemos dicho, pues el emisor, quien emite el mensaje, el receptor, quien lo recibe, para más claridad, el código es el conjunto de signos o señales que yo empleo, el mensaje es la información, el canal es el medio por donde se va el mensaje y el referente es el lugar. Muy bien. Para hacernos ciertas preguntas, en lo que respecta a los elementos de la comunicación, lo reconocemos mediante la pregunta. ¿Quién dice? El emisor, pues. ¿A quién? ¿A dónde va? Al receptor.
¿Cómo lo dice? Es decir, el código, para poderme entender. ¿Mediante qué medio es el objeto que yo voy a hacer uso para transmitir esa información? ¿Y en qué circunstancia? Es decir, en qué momento, en qué lugar, en qué situación voy a expresar mi información. Muy bien. Entonces, ya hemos dicho que los elementos de la comunicación son 6. A ver, vamos a hacer una práctica aquí rapidísima para que ustedes mismos entiendan. A ver, por favor, cuando participen me dicen, profesora, me llamo Jeremy, y al toque me suelta su respuesta, ¿ya? A ver, dice así, un ejercicio. En la biblioteca Mauta, Pedro lee el libro La ciudad y los perros, de Mario Vargas Llosa. A ver, un voluntario. Comando, emisor, Palacios, ¿Quién profesora. Profesora. Palacios. A Palacios, un momentito, en orden. Palacios. A ver, Palacios. ¿Quién será el emisor? El Pedro lee, profesora. Pedro. Profesora, profesora, el emisor No. debería ser Mario Vargas A ver. Llosa. ¿Cómo te apellidas Pues, tú? Profesora. Jayo, ¿no? Jayo. ¿Cuál sería el emisor? El emisor sería Mario Vargas Llosa, profesora. Profesora, Profesora. ¿Vargas Llosa? Profesora, Palacios, el libro, profe, el libro. No, Profesora, ya. yo, profesora, Nifla. Profesora, yo. Terminaron, Ya, la otro. tercera, la señorita. Otro, la profesora, señorita. ya, otro. Está Alvarado. A ver, la señorita que quiere participar. Profesora, Está yo. Alvarado, profe. Profesora, yo. Pedro, Ya, Pedro es el dime, Alvarado, receptor. dime. Pedro es el receptor. No te vayas muy allá. Estamos hablando. ¿Quién es el Profesora, yo, emisor? profesora. Profesora, yo, Ya, a Nifla. ver tú, el que dice yo. Nifla, profesora, Ya, ya, Nifla. el emisor sería Nifla. la biblioteca Amauta. No. Profesora No. Peña. A ver, Peña. Profesora, el emisor sería el libro. Excelente. ¿Por qué? Porque Porque Pedro es el que está... está Porque transmitiendo hay la información a Pedro. Peña. Es el A es el ver, que- Peña tiene que responder. ¿Por qué? es el que está transmitiendo la información a Pedro. Pero hay mucho relajo. Excelente. Entonces, ¿el emisor quién sería? El libro. El libro, Eso profe, el sería- ¿Y el libro. receptor? El receptor. Pedro. Excelente. Pedro. Hace rato le dije. Ya. ¿Y el mensaje? Profesora, Ciudad y los perros. La ciudad De los La perros. ciudad de los perros. Ciudad No. y los- La ciudad de los perros. ¿El libro? No. Mira, Mensaje, el emisor es el Amauta, libro. Amauta. El emisor es el la libro. biblioteca Hasta ahí, Amauta. bravo. El receptor profesor? es Pedro. Muy El bien. mensaje. El mensaje. No, el título de la obra es La ciudad y los perros. El mensaje vendría a ser el contenido El contenido de del la libro. obra. contenido de la obra. Claro, no es La ciudad y los perros, porque La ciudad y los perros es el título de la obra. Y el mensaje es lo que está dentro, la trama, cómo se ha desarrollado esa novela. ¿Se dan cuenta? Ya, ¿y el código cuál sería? No verbal. El código sería el verbal español, dependiendo de cómo esté escrito. No verbal. Profesora, Visual, Excelente. mire, A ver, ¿quién me dijo no verbal? ¿Quién me Presente, dijo no verbal? mire. A ver, mire, te aclaro. Mira, el hecho que sea escritura no significa que no sea verbal. Verbal. Es una comunicación visual. No lo relaciones como palabra. Escúchame, lo que tú me estás diciendo para aclararte es no verbal. Mira, verbal se considera a lo oral y a lo escrito. En este caso, la novela está escrita, podría ser verbal o
lingüística. No verbal es aquel que está hablando de los gestos además. Esa es la diferencia. A ver, por favor, ese audio. ¿Cuánto audio? Chicos, por favor, ese audio. ¿Se dan cuenta? Esa es una falta de valores, muchachos. Esa es una falta de valores. De repente por ahí un compañero no quiere estudiar, pero no pueden perjudicar al resto. Debemos de quitarnos esa ideología de que si yo no me beneficio, el resto tampoco. Debemos aplicar valores. El hecho que esté en una unidad de carácter fuerte, que de repente son muy reacios para hablar, no significa que se le falte el respeto a la sala, pues muchachos. Bueno, ya. Entonces, el emisor, acuérdense, es el libro. El receptor es Pedro, porque Pedro es el que lo ha cogido para leerlo. El mensaje, lo que dice adentro, en resumen se le llama contenido. Contenido de... El código. Efectivamente. Mire, me dice, profesora, no verbal. ¿Por qué no verbal? No, porque verbal está incluido lo que hablas y lo que escribes. Y lo no verbal está simplemente por gestos, señales, sonidos. Son cosas diferentes. En este caso vendría a ser el código verbal o lingüístico. Verbal o lingüístico. Verbal o lingüístico es lo correcto, porque dentro de lo verbal o lingüístico está lo oral o está lo escrito. Muy bien. ¿Y el canal cuál sería? Canal es el medio por donde va la información. Muy bien. Ondas visuales. El libro también es el objeto. El libro también es el objeto. Y el referente o el lugar donde se desarrolló la trama. Biblioteca. De la Mauta. En la discoteca. Efectivamente. La biblioteca de la Mauta. Claro. ¿Alguien sabe qué significa la palabra amauta? Yo, profesora Peña. ¿Alguien? Dime. Es los profesores de los incas. En el tiempo de la Mauta se llamaba el que enseñaba. Amauta, efectivamente. Se le llamaba amauta a los maestros en el tiempo de los incas. Y hoy en día el Ministerio de Educación Jóvenes da premios a los profesores. Es el máximo galardón o premio que se le da a un profesor por hacer cosas beneficiosas en contribuir a la educación. Por ejemplo, ¿no? Si hay un profesor que desarrolla un proyecto innovador o algo importante en beneficio de la educación de los estudiantes, el Ministerio de Educación lo analiza y si lo ve que es apropiado para la educación, a ese profesional le dan ese galardón. Y ese galardón se le llama premio UTA. Muy bien, porque es el premio en honor a los profesores. Muy bien, me da mucho gusto, ya están más claritos. Muy bien. Muy bien. ¿Cuáles son los factores que influyen para que haya una comunicación? ¿Correcto? Facilidad lexicológica. ¿Qué significa la facilidad lexicológica? Léxico, muchachos, hemos dicho que es vocabulario, es la palabra. Si yo no conozco el significado, debo tener mucho cuidado, porque si yo hablo un término que no es el apropiado, dos cosas pueden pasar. Que quede mal con la persona que conoce, o dos, hay personas que conocen, tienen un vocabulario un poquito más avanzado que nosotros y te pueden hacer pasar vergüenza. Por eso que cuando uno no conoce una palabra, se la apunta y en tu casa la puede, o a través de su celular puede ver el significado y eso ya te va a quedar también para toda la vida. Eso también eleva tu nivel cultural. Por eso dice de que uno de los factores importantes en la comunicación es que sepamos aplicar la palabra correcta. Por ejemplo, cuando hay conversación con los chicos o con los muchachos, ya les dije, siempre me ponen ñoba, germa, tombo, roche. Miren,
todas esas palabras no tienen una connotación definida en el diccionario, porque tomo no existe, no es registro como policía. Germa no existe en el diccionario. Si quisiste decir enamorada o mujer, igualito, es diferente. Ñoba no existe, existe la palabra baño. Tabas, no existe el término tabas, existe la palabra zapatos. Mica, sí pues, mica es un tipo de plástico, pero no es a la camisa que tú quisiste decir, ¿correcto? Entonces la palabra camisa sí está contemplada en el diccionario, pero la palabra mica como camisa no. Como producto para, como luna tal vez, sí. ¿Se dan cuenta? Entonces, la facilidad lexecológica es cuando las personas poseen un rico vocabulario. Y ustedes también lo pueden llegar a obtener. ¿Y cómo? Leyendo, buscando palabras. Cuando están salidos, buscar palabritas nuevas para aprender. Y eso a la larga les digo que les va a servir. ¿Por qué? Porque cuando ustedes inician una conversación con profesionales que no son de su carrera o donde no son de su área, se van a dar cuenta que ustedes mismos tienen esa facilidad de conversación. Muy bien. Dice que la persona que posee un rico vocabulario no solo podrá transmitir cualquier mensaje, sino que podrá influir acorde a sus propias conveniencias en el ánimo del receptor. Claro, si tú tienes una habilidad de palabra, tú puedes convencer a las personas. Y si lo practicas, te puedes volver un orador. Muy bien. Habilidad. Otro factor bastante importante en la comunicación es la habilidad. Es decir, qué tan eficaz es tu palabra al momento de aplicarla. ¿Correcto? Es decir, tu habilidad tiene que ser puesta en práctica, porque las palabras que tú vas a utilizar deben de ser acorde a la situación en donde yo me encuentro. Y la disposición, ese es otro factor también importante. La persona debe tener un ánimo, debe ser animoso, no debe ser así todo caído, parco, que habla entre dientes. Entonces, si yo hablo entre dientes y no escucho bien una palabra, a eso se le llama barrera de comunicación. ¿Y qué es una barrera? Es un tope que no me permitió escuchar lo que me dijiste. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, dentro del lenguaje, jóvenes, dentro del lenguaje, dentro de la comunicación, tenemos pues el uso del lenguaje. Ya lo hemos visto con anticipación. Ya hemos dicho entonces, haciendo un resumen general, que la comunicación es un proceso o una actividad, utiliza elementos que han sido completados con el tiempo, tipos de comunicación, humana, no humana, y dentro de la humana, aclarándole a Sumire y a todos los compañeros, está el verbal y no verbal. El hecho que sea no verbal no significa que no se hable. No. Verbal está contemplada la palabra y la escritura. Y la no verbal está contemplado todo lo que son gestos, señas, guiños, colores. No verbal, pues, no se habla, tampoco se escribe, porque el color es una representación de un color, o sea, o de un dibujo, de una gráfica. Muy bien. Dentro de la comunicación, los elementos de la comunicación tienen sus funciones, cómo trabajan dentro de la comunicación. Y aquí tenemos, por ejemplo, ¿qué es una función del lenguaje? Es toda actividad comunicativa que realizan los elementos de la comunicación. ¿Y cómo es esto, profesora? Ya hemos dicho que primero defino cuáles son los elementos. Ahora vamos a ver en qué trabajan, qué realizan. Bien. Así como hay 6 elementos de la comunicación, también tenemos 6 funciones. Muy bien. En principio, tengo la función expresiva. A ver, ¿alguien me puede decir con qué otro nombre se le conoce a la función expresiva? A ver, ¿El puntitos. emisor, profesora? ¿El emisor? No, el emisor es el elemento, la persona que va a ejecutar la función. Hablamos netamente de la función expresiva. Pregunta, ¿con qué otro nombre se le conoce a la función expresiva? Función emotiva. A ver quién me dice.
Función emotiva. expresiva o... Emotiva. Muy bien, ¿tu apellido? Sumire. ¿Tu apellido, hijo? Sumire. Sumire. Muy bien, sí. Muy bien, Sumire. Efectivamente, función expresiva o emotiva. Luego tenemos la función apelativa. ¿Alguien me puede decir con qué otro nombre se le conoce a la función apelativa? Tienen otro nombre, ¿ah? A ver, a ver, a ver. Persuasiva. Función apelativa o Persuasiva. sí, persuasiva. No, tiene otro nombre. Nativa. Conativa, Muy bien. conativa. Función conativa. ¿Quién Sumire. dijo? Tulca, profesora. Conativa. ¿Quién lo dijo? Figueroa. Sumire. Figueroa. Muy Tulca. bien. Silvia. Efectivamente. La función apelativa se le llama función conativa. Conativa. Muy bien. ¿Y quién la trabaja? El receptor. Ya está. Muy bien. Ojo, los elementos son, vamos a decir, las personas que lo realizan. Las funciones son las actividades o trabajos. Muy bien. Función expresiva o emotiva la trabaja el emisor. La función apelativa o conativa la trabaja el receptor. Muy bien. Pasamos al tercer elemento. Función fática. ¿Con qué otro nombre se le conoce la función fática? A ver, O ¿quién de me con- dice? Relacional, Función profesora. fática o de contacto. ¿Oh? O de contacto. ¿Cómo te apellidas? ¿Te Sumire. apellidas? Sumire. Muy bien, Sumire. Bien, tengo la función fática de contacto. ¿Y quién la trabaja? La trabaja el canal. Fático de contacto, lo que tú le voy a utilizar. Muy bien. Luego tengo la función metalingüística. ¿Con qué otro nombre se le conoce la función metalingüística? ¿Quién me dice? A ver, a ver, a ver. Función metalingüística. A su concepto y definición, Ahora. profe. A su A ver, a ver, concepto a y ver. definición. Una sola palabra. Función metalingüística. ¿Refiere al uso del lenguaje para explicar sí mismo? No estoy preguntando el significado. ¿Con qué otro nombre se le conoce a la función metalingüística? ¿O queda ahí? Queda ahí nomás, profe, Queda ahí, porque profesora, queda se ahí. escribe reflexionar su propia lengua. Ajá. Sí, no tiene otra definición. Listo. La función poética. Ética, profesora. Función poética o... Ética. Ese sí tiene. Estética. Estética. Listo. ¿Cómo te apellidas? Gracias, profesora. Joshua. Muy bien, Joshua. Profesora, Muy bien, Yasha es listo. con Yasha con A. Yasha. Sí, profesora. Yasha. Muy bien. Ya. Y la función representativa, ¿con qué otro nombre se le conoce? Función informativa. Función, Muy bien, ¿tu informativa. apellido? Función de ¿Tu apellido? notativa, profesora. Profe. Muy bien. Función representativa, informativa o referencial. Referencial. Así también se le conoce. Referencial. Muy bien. Ahí está. Son tres. Empezamos entonces. Miren, el elemento es el emisor. Muy bien. Y su trabajo es trabaja como función expresiva o emotiva, lo que dijo su compañera. Muy bien. ¿Y qué trabaja esta función? El emisor, miren, acuérdense, el emisor es el que exterioriza sus sentimientos, sus deseos, sus opiniones. Puede estar contento, puede estar alegre, puede estar triste. ¿Correcto? Si yo te digo, me parece genial, ese me parece genial es a mí, yo, emisor. Si yo te digo, un gusto conocerlo, el gusto es mío, no tuyo. Por eso dice que la función emotiva expresa sentimientos, emociones, deseos. ¿Ok? Nos vamos al segundo elemento. El segundo elemento vendría a ser el receptor. ¿Y cuál es su función? Su compañera lo dijo.
función apelativa, conativa, algunos lo conocen como función persuasiva. ¿Y qué nos va a entender esta función? Que el receptor debe hacer caso a lo que le dice el emisor. Por ejemplo, ¿no? Si yo te digo, cállate, entonces el receptor tiene que callarse si está haciendo bulla. Presta atención, entonces tienes que poner atención porque de repente está distraído. Si te digo, no fume, estás con tu cigarrito ahí en la puerta de tu casa, entonces tienes que apagar ese cigarro. Esa es la función apelativa. Significa responder al receptor de una u otra manera. Muy bien. En el tercer elemento tenemos el canal. El canal es todo lo que yo voy a emplear para transmitir el mensaje. Se le conoce como función fáctica, como dijo su compañero, y también se le conoce como función de contacto. Aquí el canal trata de mantener el hilo de la comunicación. Así cuando nosotros hablamos por celular, hablamos horas de horas con nuestros amigos, compañeros, enamorados, enamoradas, amigas, etcétera, etcétera. Y está clarita la comunicación. Quiere decir que ese canal está muy bien. Pero cuando se nos va la señal, comenzamos a decir, no te escucho, muévete a la derecha, muévete a la izquierda, no te escucho, no te escucho. Entonces quiere decir que ese canal está fallando. Yo puedo usar como canal la palabra, lo que estamos haciendo ahorita. Y en la palabra puede ser oral, lo que estamos haciendo también, y escrita, ahí está lo que está escrito en la diapositiva. Puedo decir aló cuando yo utilizo un teléfono. Probando un micro para hablar con ustedes. ¿Se dan cuenta? Entonces, el canal es el elemento y la función es la acción que realiza. Muy bien. Nos pasamos al cuarto elemento. El cuarto elemento vendría a ser el código. Acuérdense, muchachos, el código tiene que ser el mismo, lo mismo que tú hablas, yo lo debo de hablar. Significa para podernos entender. Si mi idioma es español, no puedo hablar muchos idiomas, pero yo contigo debo de hablar español para poderme entender. ¿Correcto? Esta función se le denomina metalingüística. ¿Correcto? ¿Y qué hace uso el código? De lógica, pues. El código simplemente es el lenguaje. Y cuando yo no entiendo una palabra, ¿a dónde me voy? Al diccionario. Uso la gramática. Es decir, el código, su función es metalingüística y hace uso de su propio lenguaje. Por ejemplo, si yo encuentro una pregunta, ¿qué cosa es una epístola? ¿Qué cosa es una epístola, muchachos? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué cosa es una epístola? ¿Alguien me puede decir qué es una epístola? ¿Una carta formal? Una carta, antiguamente, una carta por lo general traducida a lo que era... Sí, una carta, efectivamente. Cuando yo no sé una palabra, entonces ¿a dónde me voy? Al diccionario. ¿Es una especie literaria? Sí. Antiguamente, bueno, la epístola realmente, sí pues, está catalogada como carta, jóvenes, pero la carta no es una carta así común y silvestre como la que nosotros ponemos, no. Antiguamente, cuando se escribía una carta, se escribía usando o empleando palabras en doble sentido, utilizando mucho lo que es la poesía. ¿Correcto? Lo que hoy en día, cuando tú escribes una carta, no aplicas poesía. No dice que el reverberer de las hojas, tus ojos al abrirse, son como los dos soles, como el sol que brilla en Eso es una parte romanticismo, oscura, por decir profesora. así, ¿no? No, la acción es romanticismo, pero estamos hablando del documento, ¿correcto? Lo que Por tú eso, aplicas, la acción que tú aplicas, claro, pero la epístola es netamente lo que es lo que tú escribes en forma poética. Muy bien, entonces, el código, ya saben, mi código es el español. Si yo no entiendo una palabra, ¿qué hago? Utilizo el diccionario.
A ver, ¿qué cosa significa la palabra perplejo? A ver, ¿quién me dice? Perplejo, ¿han escuchado alguna vez ese término? ¿Han escuchado? Una persona Me confundida. quedé perplejo. Una persona confundida. Confundida. Perplejo. Perplejo Atónito. significa una persona que se ha quedado anonadada, Desconcentrado. estúpida. Ustedes están aquí ahorita y de un momento a otro se enteran que falleció un compañero muy querido, Dios no lo quiera. Entonces, me quedé, no te puedo creer, dices tú, no, pero si yo hablaba que eran 5 minutos, ya me quedé sorprendido, anonadado, estupefacto. Eso es ser perplejo. Muy bien. Muy bien. Nos pasamos al quinto elemento. El quinto elemento vendría a ser el mensaje, que se le considera tenemos el mensaje. El mensaje también se le considera función poética o estética. Muy bien. ¿Cómo es esto, profesora? Aquí, ¿qué dice la persona que escribe? Que sus palabras dan una interpretación, es decir, a través de mensajes. Por eso se le llama poética o estética. Ahí, brillaba la luna en tus ojos. Estaba referencia que la luz de la luna estaba brillando en tus ojitos. Trae días nuevos, menos hambre, trae esperanza. A caballo regalado no se le mide el diente. En casa del jabonero, el que no cae resbala. ¿Se dan cuenta? Entonces, el mensaje en la función poética es una interpretación. A ver, ese refrán que dice, en casa del jabonero, el que no cae resbala. ¿Quién me puede decir la interpretación de ese mensaje? ¿Alguien sabe qué significa eso? ¿Lo han escuchado? No, profesor. En casa del jabonero, el que no cae resbala. En la casa del A ver, jabonero, sí o ¿qué me sí, dicen? sí o sí tienes que estar ahí resbalado o como algo así, entiendo. A ver, Es sí, que- tienen la es idea. que- no, profe, de la vida, en la vida. Ajá. Sí, ya te capté. Miren, muchachos, nunca hagan cosas porque la vida da vuelta. ¿Correcto? Y es lo que dice su compañero. Tú haces algo hoy día o desprecias a alguien hoy día y tú no sabes a dónde te va a llevar el futuro. Tú no sabes cuál es la situación que te va a dar la vida. Y puedes regresar, en la vida te puede ir muy bien como te puede ir muy mal, pero siempre por algún motivo vas a regresar donde esa persona. Uy, y si lo trataste mal, lo despreciaste. El karma sí existe. Ajá, lo que ustedes le llaman karma. No hagas a otro lo que no quieres que haga. Va de la mano, ¿ah? No hagas a otro lo que no quieren que hagan. Eso no es el perro del Miren, hortelano, muchachos, profesora. todos no amanecemos con humor todos los días, pero por ese hecho no puedo maltratar a mi amigo. Está bien, pues yo tengo cólera, resentimiento, ira. Hoy día me peleé con mi vecino, pero mi amigo Joshua tiene la culpa. No, lo tengo que tratar con mucha amabilidad. Porque mañana más tarde, de repente yo lo necesito, algo urgente, y Joshua está en un puesto importante, necesito que me dé la mano, pero se va a acordar cómo tú me trataste. Entonces, eso es. La función poética nos da frases y nos da, ¿cómo se llama? Nos da un mensaje. También, ahí, y terminamos con la parte de el sexto elemento, que es el referente. ¿Qué cosa es el referente? Se le llama referencia, se le llama representativa. Simplemente la función referente es cuando nos da una información simple.
No hay ningún sentimiento, no hay ninguna emoción. Por ejemplo, yo puedo decir, Cajahuanca es alto. Ah, está bien, es alto, alto, alto. No me refleja ni cariño, ni amor, no. Solamente me está informando que es alto. Yo puedo decir que Alvarado es bajo de estatura. Ah, ya, pues es bajo. ¿Por qué es bajo? Por la misma situación de patrón de herencia o como quieran llamarlo. También puedo decir, otra vez nieva, significa que me está diciendo que ahorita ha cambiado el clima y ya me empezaba a nevar. O me pueden decir el chocolate es marrón o el chocolate es blanco. Es simplemente una información. Entonces, muchachos, ¿cuáles son los elementos de la comunicación? Emisor, receptor, código, canal, mensaje y referencia. Muy bien, esos son los elementos. Ahora, ¿qué hacen esos elementos dentro de la comunicación? El emisor, su función, su trabajo es ser emotivo. El receptor es ser apelativo. El canal, ¿cuál es la función del canal? Vamos a ver. Es ser fática o de contacto. Luego tenemos el código, que es ser metalingüístico, porque voy a hacer uso de la gramática. Mensaje, su función es ser poética o hacer uso de los recursos poéticos. Y el referente simplemente es informativo. Muy bien. Sí, dime, hijo, te escucho. Bien. Dentro del lenguaje tenemos una... Dime. Sí, te escucho entrecortado, pero dime. También puede ser canal, ondas sonoras, puede ser o no. Canal, ondas sonoras. Por ejemplo, no. Claro, las ondas sonoras, las ondas visuales, eso se llama un canal natural. ¿Por qué? Ya. Porque eso no ha sido creado por el hombre, es una acción natural. Ondas sonoras, ondas visuales, ese es un tipo de canal. Ojo, los canales se trabajan con canal ambiental o natural y canal técnico. Canal natural o ambiental es lo que estás diciendo, ondas sonoras, ondas visuales. Canal técnico, todo el periódico, el celular, el televisor, y etcétera, etcétera. Muy bien, a prestar atención aquí también, miren, aquí tenemos, por ejemplo, la declamación. ¿Quién no ha declamado en su colegio? Cuando a veces nos han sacado a declamar, muchos lo han hecho con una libertad, con esa facilidad, porque les gusta actuar. Pero hay otros que lo han hecho por obligación, porque de repente en su colegio el profesor le dijo, a ver, Yashak, venga a dar el poema 20. Entonces, Yashak con mucho temor se aprendía las palabras. ¿Correcto? Sí, muy bien, de Nicomedes de Santa Cruz. Es lo típico del colegio, ¿no? En las actuaciones. ¿Qué es una declamación? Es el arte de escenificar un poema frente al público. Es decir, que cuando tú debes de aprender un tema, en principio de memoria, luego cada palabra lo haces con un gesto, ¿correcto? Muy bien. Teniendo lo importante que debes tener aquí es el ritmo con que lo trabajas. No puede ser ni muy lento ni muy de corrido, tiene que ser de manera natural. Muy bien, con la declamación se hace comparaciones, ¿ya? Ahí puedes comparar, por ejemplo, si vas a hacer una poesía de amor, a tu enamorada la vas a comparar como una rosa roja, sus ojos son brillantes como el sol, sus cabellos son azulados como el mar profundo, por decir así, sus labios son tan rojos como una rosa roja, ¿correcto? Muy bien, en la declamación también se trabaja lo que es la oratoria. Muy bien, facilidad de palabra, entonación, pronunciación. ¿Cuál es la característica de un declamador? Tener una buena pronunciación, ¿correcto? Una buena fonética, un buen sonido. Fluidez de palabra. Una buena lectura, ya eso es lo que les he dicho, chicos. ¿Perdón, hija?
Fluidez de palabra también. Me dicen fluidez de palabra, claro. Si yo no leo, miren, ustedes han escuchado de ese expresidente que, bueno, ya murió hace como 2 años, Alan García, ¿no? Alan García era considerado uno de los Un orador. oradores más importantes a nivel de Latinoamérica. ¿Por qué? Miren, él agarraba, escribía todo lo que tenía que pronunciar y simplemente le daba una interpretación y él lo hablaba de manera natural. ¿En qué se diferencia un orador de un declamador? El declamador va a expresar poesías, va a expresar poemas y le va a dar una gesticularidad, ¿correcto? ¿Qué trabaja también un declamador? Control de voz. No debo de gritar cuando inicio y bajar, después bajar. No, debo mantener mi mismo tono mi mismo ritmo. Y luego también saber dramatizar significa que hay que darle gesticulación dependiendo de la palabra que voy a desarrollar. A ver qué tal. Muy bien. ¿Algo, chicos? ¿Alguna duda, pregunta para pasar a la tercera fase? ¿Algo? ¿Nada? Bien. Entonces, hacemos un recordatorio. La primera fase vendría a ser el foro, como siempre. Jóvenes, contéstenla. Tienen la hora asíncrona para hacerla rapidita. Es chiquita, son preguntas acordes, simplemente qué opinan o qué les parece, por decir así, ¿no? La segunda fase, bueno, ya es la clase en sí, y la tercera fase es que van a hacer la tarea que consiste en hacer un video, recuerden, un video en donde van a declamar un poema. No hay problema si es pequeño, ¿correcto? Por ejemplo, ahí su compañero dijo, a cocachos aprendí. Sí, pues, entonces, ¿cómo empieza el poema? Buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, dependiendo de la hora que van a desarrollar. Yo me llamo, soy el alumno Alison Bravo Ramírez de la carrera de topografía. El día de hoy voy a declamar el poema A cocachos aprendí. Miren, esa es el nivel de hablar tranquilo, pausado. Y comienzo. A cocachos aprendí mi labor de colegial en el colegio fiscal del barrio donde nací. ¿Se dan cuenta? Y hacen gesticulaciones. Entonces, la tarea o el producto que se les va a calificar es eso, muchachos. Es un poema. Cuando mencionen el poema, tienen que decir de quién es el autor, porque si no lo dice, la persona que lo escucha pensará que es suyo. Y ojo, cuando uno hace o repite trabajos de otras personas y no los menciona, se le llama plagio. Por eso hay que tener bastante cuidado. Profesora, ¿puede ser Siempre, anónima? toda actividad que esté. Si es anónima, tienes que decir es anónima, o sea, tienes que decirlo, porque si tú no dices que es anónima o no mencionas el nombre del autor, chicos, ahí se considera como propio. Y si el autor, Dios quiere, el video llega a su manito y dice, oye, este chico, ¿qué? ¿No me menciona? ¿Correcto? Entonces, cuando ustedes hagan su declamación, primer punto, saluden. Segundo punto, mencionen su nombre y su carrera, porque ya les he dicho, tengo cantidad de trabajos que no tengo nombre. Tercer punto, mencionar el nombre del trabajo y el autor. Como dice su compañero, la rosa verde o la rosa púrpura, autor, anónimo. Así tienes que decir. Voy a declamar el poema, las coplas de A cocachos aprendí. Autor, Nicomé de Santa Cruz. Ahí está. Y comienzo. ¿Correcto, muchachos? Entonces, ese video lo pueden subir a la plataforma, como siempre, al correo o al WhatsApp. No hay problema. Ya se Profesora, están descargando, ya algunos pueden observar. profesora, pero no ha subido los materiales, creo, a la plataforma de esta sesión. No, hijito.
todo está en la plataforma. Más bien ahorita, a ver, vamos a ver. Todo está registrado. En el mío no me aparece, profesor, qué raro. A ver, un momentito. Un momentito. Un momentito. Ya. Entonces, jóvenes, a presentar la tarea, por favor. Miren, tienen una semana para presentar.